La facturación electrónica es un sistema que poco a poco se ha ido implementando en el Ecuador. Como conoce nuestra audiencia, este año la autoridad tributaria puso la obligatoriedad para que los contribuyentes, grandes y especiales, apliquen este mecanismo y se espera que en el corto y mediano plazo ocurra lo mismo con otros segmentos, incluyendo a los profesionales que prestan sus servicios. ¿Cuán compleja es la adopción de este sistema? Lo vamos a abordar en nuestra siguiente entrevista. Carlos Belamazán, mexicano, experto en implementación de facturación electrónica en Perú, Colombia, México y Ecuador, director de la Unidad de Negocio de América de Ceres. Carlos Belamazán, director de Ceres para América, bienvenido a la televisión legislativa. Esta empresa se dedica a la facturación electrónica y queremos iniciar un poquito contextualizando qué significa esto. Bienvenido. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar en este programa. Y bueno, pues los servicios de intercambio electrónico de documentos y en concreto la facturación electrónica, que viene siendo en estos últimos años una novedad en el mercado ecuatoriano, pues son un impulso, yo creo, a la economía y a la posibilidad de que las compañías optimicen sus procesos y se vuelvan más competitivas. Sí, en breve. ¿De qué forma esta herramienta se puede acercar a la ciudadanía? ¿Puede ayudar precisamente para que todos sus temas tributarios estén al día? Correcto. Sí, es un proceso, esto es un camino iniciado y que yo creo que debe ser imparable, en el que los ciudadanos nos iremos acostumbrando a esta novedad tecnológica, igual que nos hemos acostumbrado a otras muchas. Hace probablemente 10 años nadie soñaba con un teléfono celular. Y hoy a lo mejor nadie sueña todavía con que todas sus facturas dejarán de ser en papel, las tendrá completamente registradas de forma electrónica y bueno, y eso dará inicio a otra serie de actividades electrónicas que nos liberarán del papel, seremos más ecológicos y lograremos una eficiencia tremenda. Así es, justamente este mecanismo, esta herramienta tecnológica aún no ha sido familiarizada con la ciudadanía, porque uno va a una empresa, a un local, hace una compra y le dice, lo único que le dicen ahora es su factura le va a llegar a su correo electrónico. Y hay personas que aún ni siquiera tienen correo electrónico. Correcto. Bueno, es un proceso que es natural. El Servicio de Rentas Internas, el SRI, como es natural, ha empezado la implantación de estas tecnologías o de estas obligaciones en las compañías más grandes, en las que tienen también quizá más potencial para poner en marcha innovación, ¿no? Para adaptarse a nuevas tecnologías. También, obviamente, desde el punto de vista de renta, supongo que tendrán en cuenta la masa crítica económica de las compañías y, por tanto, pues la facilidad de gestión fiscal con ellas, ¿no? Este es un proceso iniciado y, como decía antes, iniciado imparable. Entonces, hace falta, como es natural, acercarnos a la ciudadanía. Por nuestra parte, como compañía, no al ciudadano general, pero sí a las compañías organizamos acciones de divulgación. Hemos organizado durante los años pasados, llevamos 4 años como compañía en Ecuador, siempre acciones de divulgación, participando en eventos, organizando sesiones con los clientes, aportando muchísimo conocimiento, haciendo una trasladación de conocimiento hacia el cliente final. Hacia el ciudadano, pues llegará cuando la factura se acerque cada vez más al ciudadano. Es decir, no podemos como compañía tener una capacidad de convocatoria como para comunicar al ciudadano. Ahora bien, usted nos ha dicho que el tema de la facturación electrónica es un proceso, es un procedimiento. ¿Desde dónde inicia? ¿En qué fase se encuentra ahora el Ecuador? El Ecuador está yo creo que en una de las dos primeras fases, ¿no? Hubo una primera normativa de obligatoriedad por unas pocas compañías y luego pues en este momento creo que es ahora alrededor de 13.000 compañías ecuatorianas las que están obligadas al cumplimiento. Las cifras de proceso son importantes, son cifras del SRI, por tanto no se deben de considerar oficiales, ¿no? Esto es lo que yo tengo en mente en este momento. Estimo que estarán haciendo alrededor de unos 90 millones de facturas electrónicas ya cada mes, o quizá más, o 100 millones de facturas. Es una cifra que no es despreciable. Conviene confirmar estas cifras con el SRI. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay que hacerlo de forma paulatina. No podemos crear una confusión o crear unas aperturas en el mercado, ¿no? En el que las compañías estén más ocupadas de eso que de hacer su economía.
hay que hacerlo paso a paso, creo que es coherente la política que lleva el SRI, de hacer obligatorios paso a paso, con fechas, ayudando, aportando, digamos, conexión o proximidad a las compañías. Si ahora son 13.000, si en este momento son 13.000 o alrededor de 13.000, pues evidentemente el año que viene serán más, con lo cual se generará lo que nosotros llamamos la comunidad digital. La comunidad digital es que aprenderemos a relacionarnos entre empresas de forma electrónica y en algunos casos solo de forma electrónica, con lo cual ahorramos tiempo, ahorramos costes y sobre todo optimizamos los procesos. Pensemos que las comunicaciones o los documentos electrónicos pueden viajar alrededor del mundo como si estuviéramos en la puerta del lado. ¿Cómo ha sido una comparación podemos hacer con otros países? Tengo entendido que la compañía a la que usted representa funciona también a nivel internacional y ha tenido experiencia en Europa, por ejemplo. ¿Podemos hacer una comparación sobre cuánto tiempo demoró familiarizarse con esta herramienta en otro país? Correcto. Quizá conviene mencionar el caso de México, que es el líder en el, digamos, en el continente americano, el líder en implantación, tanto por extensión como por tiempo. En México, el gobierno mexicano lleva aproximadamente unos 10 años, a través de su agencia tributaria, el SAT, implementando normativa y estándares de facturación electrónica. Hace ya varios años, creo que es como 3, 4, ya está completamente difundida la facturación electrónica en México, hasta cosas que parecían impensables en el momento inicial, hasta el sector primario, estamos hablando de agricultores, pescadores, etcétera, están facturando electrónicamente, profesionales libres, etcétera. Cuando terminaron con esa primera implantación, en México se hizo obligatoria la nómina electrónica, con lo cual los recibos de nómina también se hacen de forma electrónica. Este año se puso en marcha la contabilidad electrónica, es decir, es un camino, ¿no?, que si se persevera en él logrará comunicaciones electrónicas en todos los lados. Eso en cuanto a Iberoamérica. En Europa tenemos muy buenas experiencias, de hecho la raíz digamos, de la unidad de negocio América, a la que represento, la tenemos en España y bueno, nos diferenciamos en Europa que no hay obligaciones. Es decir, en Europa han nacido verdaderamente estos proyectos por necesidades de competitividad. Los mercados son muy competitivos, algunos de ellos, entonces hay que aportar tecnología para ser muy eficiente. En los casos de compañías o en los sectores en los que el precio es un factor de decisión, imaginemos por ejemplo el retail, ¿no?, ahí se está trabajando muy fuertemente en proyectos de automatización de procesos a través de documentos electrónicos, aplicando estándares, aplicando interconexiones y cada día trabajando. Quizá el mensaje a transmitir a los empresarios o a las compañías en América es que no piensen que esto es un proyecto y que hay que cumplir una obligación. Que piensen que esto es la oportunidad, la puerta abierta a tener una verdadera estrategia electrónica, una verdadera estrategia en el intercambio electrónico y a convertirse en compañías 100% digitales. Y en ese marco, precisamente, Lore, ¿cómo vale precisamente o cuál es el know-how que se podría entregar por parte de ustedes hacia las empresas para que sus sistemas electrónicos empiecen un poco a fortalecerse, a marcar la diferencia, si se quiere, entre una y otra empresa que cuente con este servicio de la facturación electrónica? Entendido. Bueno, esencialmente igual, por tendencias de países en los que la competitividad es muchísimo más dura, ¿no? La tendencia internacional es que las compañías fijen su actividad en lo que es su foco de negocio. Tratemos de explicar esto, es decir, si yo fabrico lavadoras, mi negocio es tener tecnología para fabricar lavadoras y hacerlas cada vez mejor, más eficientes y con menor coste. No es foco de mi negocio el hacer facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque es un proceso administrativo auxiliar. En esa línea, ¿no?, igual que no es objetivo de mi proceso el tener una central de telefonía celular, ni el tener una generadora eléctrica, ni el tener una depuradora de agua. Todo eso lo tenemos en manos de operadores especialistas. Ese es nuestro modelo de negocio desde hace muchos años, que hemos experimentado. Tenemos 9.000 clientes en el mundo, con lo cual es un modelo que ha demostrado su éxito. Entonces, digámosle a los clientes, usted no se preocupe de la parte tecnológica, para eso está un especialista, que ya hemos hecho la inversión, que estamos atentos a todos los cambios, que le podemos aconsejar porque conocemos muchísimos casos, no de aquí solo de Ecuador, sino de muchísimos más países. Entonces,
déjese asesorar por mano de un especialista y déjese acompañar en el proceso. Pero ¿en qué debe fijarse una empresa que quiera contratar esta herramienta? ¿Cuáles son los conceptos básicos que debe saber cuando una empresa le ofrece este servicio, esta herramienta de facturación electrónica? ¿Cuáles son las preguntas básicas que debe saber para que la compañía que le está ofreciendo los servicios está bien? Correcto. Yo creo que lo primero, como decía, lo que necesitamos es tener un partner, ¿no? Entonces, no tener un proveedor, sino tener un partner. No es alguien que venda y nos venda algo en un día, sino que nos acompañe en todo este proceso. Por lo tanto, se requeriría una solidez de empresa o solidez de grupo de empresas, solidez, tanto desde el punto de vista técnico como solidez desde el punto de vista económico, solvencia. Segundo, capacidad de intercomunicación o de asesoramiento, es decir, como hablamos que es un proceso, no necesitamos solamente una solución técnica que haga XML y que los firme, no, queremos saber cómo podemos obtener mucho valor que eso. Y tercero, de verdad, que no siempre lo más barato es lo más económico a largo plazo, que el factor precio no es el factor esencial en la decisión, que comparen servicios o que comparen las posibilidades que ofrecen unos operadores y otros, que busquen el que de verdad les resuelva sus problemas de negocio, no el que sea más barato. Muy bien, agradecemos al señor Carlos Vela Mazán, quien es el director de Ceres en Ecuador. Nos vamos entonces a una pausa.